Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Mauricio Chatucruz, soy el gerente de Conexis y los acompaño hoy desde nuestras oficinas aquí en Costa Rica. Una cordial bienvenida para nuestros suscriptores y para todos los participantes. Agradecemos su presencia el día de hoy. Hemos preparado, hemos preparado, déjame ver un segundito que tengo aquí. Voy a corregir la pantalla. Ya, hemos preparado una charla muy importante, charla sobre cómo revisar contenidos clave de un pliego de condiciones y además qué gestiones podemos tomar o realizar si necesitamos su revisión, solicitar su revisión. Tenemos como siempre una hora de tiempo y sus preguntas y comentarios son siempre bienvenidas y en la medida de lo posible nuestra experta, que ya conocen, se las va a contestar. Ella es Ana Marcela Palma. Ella es especialista en Derecho Público y experta en contrataciones públicas. Tiene una especialización en España, bastantes años de experiencia y además es asesora de clientes de Conexis en Costa Rica. Para los que aún no son suscriptores de Conexis, nosotros no solo hacemos capacitaciones como esta, webinars en temas de contrataciones públicas, sino que tenemos una plataforma de inteligencia para licitaciones que es ampliamente utilizada en 4 países y tenemos más de 1000 de los principales proveedores estatales en cada país suscritos. Nuestra experiencia, digamos, lo que buscamos es que nuestros clientes tengan la oportunidad de desarrollarse mejor en licitaciones, de tomar ventaja en licitaciones con sistemas que son muy fáciles de usar y que son muy confiables y útiles. Para muestra, rápidamente les voy a presentar una novedad que tenemos en Conexis, que es cuando ustedes ingresan a ver qué oportunidades hay para sus negocios, eh, el sistema les presenta todo lo que hay conteniendo sus palabras clave, sus códigos, sus términos de interés. Y entonces ahora hay cosas nuevas que se van a encontrar cuando entro al detalle. Por ejemplo, en este caso estoy buscando guantes quirúrgicos, voy a hacer un poquitín más grande, guantes quirúrgicos. Y ustedes pueden, ya estos códigos ustedes los tenían, aquí andan pidiendo guantes tamaño 6 de látex quirúrgicos y aquí tenemos 2 códigos. El de la izquierda es el código de producto que me lleva a esa categoría y el de la derecha es el código específico que los invitamos a utilizar para llegar directamente a esos productos y ver en Conexis muy fácil para ese producto específico precios con que han sido contratados previamente las empresas, los marcas y los modelos. Entonces esto es una primera, digamos, gran ayuda que ustedes tienen. Inclusive aquí pueden revisar quiénes han sido los adjudicatarios con mayor volumen de contrataciones y cada una de sus contrataciones de una forma muy sencilla, con información muy confiable, para afinar sus estrategias de negocio. Pero la novedad que ahora se van a encontrar nuestros clientes es que viene este botoncito de compras futuras, que son los planes anuales de compra. Y de una vez aquí me dice, como esta era una compra de guantes que estaba haciendo la Caja Costarricense del Seguro Social, me dice que de aquí a fin de año están estas otras compras ordenadas por fecha, están estas otras compras de guantes que vienen en camino. Yo inclusive, digamos, ahí el SICOP ha hecho un desarrollo importante. Yo puedo ver el plan de compras específico, aquí ya estamos en SICOP,
Ahí puedo buscar guante, por ejemplo, que es lo que andamos buscando. Y aquí me encuentro estas líneas 287, 88, 89, 90 de guantes quirúrgicos que están dentro de este plan de compras. SICOP muestra un avance súper importante que nos permite a nosotros facilitarles a ustedes el contenido de esa información, pero consultar el SICOP sí, digamos, es bastante laborioso. Este visor me permite a mí decir también, y bueno, ¿y quién más va a comprar guantes aparte de la caja? Entonces le doy buscar y aquí me salen otras compras de guantes, comprador. Esto lo puedo hacer para que cualquier producto o servicio. Y entonces aquí veo que hay una compra interesante, más grande, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Entonces yo puedo revisar eso, acueductos, y voy a ir al plan de compras. Y estoy en SICOP de nuevo. Puedo buscar esa compra y efectivamente son 91 millones que están comprando. Entonces, si yo quiero más información, aquí en SICOP, yo tengo los datos de las personas encargadas del área de proveeduría y puedo consultarles sobre esas compras que vienen en camino. Y de esta forma, eh, nuestros clientes, ¿verdad? Y los invitamos a todos a conocer esto con más detalle. Con un simple clic pueden conocer, ¿verdad? Y profundizar en el estudio de las compras que vienen, que están programadas para cualquier producto o servicio de todas las instituciones a nivel nacional. Entonces, ahí les queda y le damos una bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, Ana Marcela, bienvenida. Hola, don Mauricio, muy buenos días, un gusto saludarlo. Y siempre, Igualmente. pues es muy interesante lo que usted nos muestra con las herramientas que pone a disposición con Exis, que cada día son más sofisticadas y más, con mayores utilidades, ¿verdad? Así que de Claro, mi esa es la parte, pues idea. felicito. Bueno, Gracias. nos corresponde hoy hablar sobre un tema que es básico en la contratación pública costarricense y es el entendimiento de este instrumento fundamental para cualquier procedimiento de contratación que sería el pliego de condiciones, antes llamado en el régimen jurídico anterior, conocido popularmente como el cartel, ¿verdad? Hoy voy a comenzar nuestra sesión compartiéndoles información del propio SICOP. Vamos a empezar a ver directamente el SICOP. Yo voy a dejar de compartir el video un momento para que veamos la pantalla. Y aquí estamos entrando, digamos, al SICOP. Esta sería como una de las ventanas. Y yo estoy entrando a través de la pestaña, de la cejilla de expediente electrónico. Aquí ya yo puse el número del procedimiento. Vean que aquí está el número de procedimiento de mi interés, que voy a utilizar como un ejemplo para ir desarrollando el tema y después pasaremos a la presentación que siempre tengo preparada para compartir con todos ustedes. Vamos a darle aquí al botón de consultar y vamos a entrar al expediente de este proceso, de este procedimiento de licitación, que como vemos por el número de procedimiento y la nomenclatura que se usa, es un procedimiento de licitación reducida, en este caso de la caja, para la compra de un carro de par. Vamos dándole clic, ¿verdad? A los botoncitos, vemos que dice versión actual y vean que aquí ya estoy dentro del expediente electrónico. El primer punto, el punto 1, dice información de solicitud de contratación. Aquí lo que típicamente, ahora no voy a entrar ahí porque no es el tema de hoy, pero para ubicarlos, ahí lo que ustedes encontrarían es lo que se llama en la ley la decisión inicial, ¿verdad? El acto con el que el procedimiento arranca oficialmente. También se conoce, muchas veces le llaman la justificación de la compra, ¿verdad? Y bueno, entraríamos a esa información. Pero hoy nos interesa hablar del pliego de condiciones. Vean que el SICOP todavía no se adapta en algunas cosas a al nuevo lenguaje de la Ley General de Contratación Pública, que hoy día ya no habla de cartel, sino de pliego de condiciones. Vean que aquí en el punto 2 dice información de cartel. Vean que más abajo aparecen
Si nos vamos aquí, solicitudes de modificaciones, información de aclaración, recurso de objeción al cartel, recurso de objeción tramitados por la Contraloría, resultado de la solicitud de verificación y resultado de la solicitud de información. Eso tiene que ver con todo lo que pasa antes de la apertura de las ofertas, justamente cuando la administración publica el pliego y todo lo que pasa, que es un poco lo que hoy vamos a hablar en la charla, antes de la apertura de las ofertas, ¿verdad? Ya luego si uno va bajando, pues ya aquí entramos en el punto 3 aparecerán las ofertas recibidas, cuando ya se ha hecho la apertura. En este caso hubo un proceso de mejora de precios, entonces aquí está el resultado y aparece el estudio técnico de las ofertas y más abajo en el punto 4 pues aparece ya la información de adjudicación con los respectivos apartados que podemos ver en otra charla. Más abajo ya se irá desarrollando en el expediente todos los apartados relacionados con la ejecución del contrato. Eso es más o menos a manera de ubicarnos en la primera pantalla en la que estamos entrando. Si le damos aquí clic, vamos a entrar entonces al contenido. Si esto reacciona en algún momento, vamos a entrar al contenido del pliego de condiciones. El pliego de condiciones hoy día, con la nueva Ley General de Contratación Pública y con la aplicación de lo que llamamos la contratación pública electrónica, que es raro que es un pliego de condiciones que también es electrónico, ¿verdad? Dejamos de visualizar el pliego o cartel como un simple documento físico. En el tiempo pasado habían expedientes físicos y llegábamos inclusive en algunos casos se vendía el pliego de condiciones. Permítame para ver, es ley de Murphy, ¿verdad? Hace un momento estuve probando y no hay ningún problema y ahora no pareciera que reaccione. Ya sé lo que pasa. Permíteme, ya se los comento. Ahí está, ya, Ana Mauricio. Marcela. Ya Ajá, ahí está. perfecto. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos los datos. Vean que aquí me ubica. Dice ingreso del pliego de condiciones. Aquí debería ser ingreso al pliego de condiciones, ¿verdad? Es como si vamos leyendo el documento si fuera en físico. Vean que en el primer punto tenemos la información general del procedimiento, no del pliego, sino del tipo de procedimiento como tal. La fecha, bueno, los funcionarios relacionados con el concurso, la fecha y hora de la publicación. Esto es importante para efectos de qué? De la contabilización del plazo para presentar solicitudes de aclaración o recursos de objeción al pliego, que ahora vamos a ver. Viene la identificación del procedimiento con el número, la institución contratante, que en este caso es la caja, bueno, el funcionario, los funcionarios encargados. Vean que aquí inclusive nos dice cuántas versiones hay del cartel, nos dice que hay 2. Y muy importante, bueno, ya nos dice la descripción del objeto contractual, en este caso la compra de un carro de paro, el tipo de procedimiento, muy importante porque de eso va a depender el tipo de recurso de objeción, por ejemplo, y ante qué instancia tengo que presentar esa objeción. En este caso nos habla también de la modalidad de ejecución del contrato. O sea, esto es un contrato de suministro de bienes en modalidad según demanda, ¿verdad? Y aquí, bueno, ya nos ponen los datos, por ejemplo, muy relevantes para efectos de la presentación de las ofertas, el cierre de la recepción de ofertas que fue el 9 de abril pasado. A partir de aquí, y esto lo hemos comentado en otras charlas anteriores, hay un poco de desorden, si se quiere, en el desarrollo de la información o en el planteamiento de la información que vamos encontrando, porque pasamos de información general del procedimiento en el punto 2, brincamos de una vez a un punto medular, a uno de los componentes medulares del pliego, no solo del procedimiento. Aquí vamos a ir de lo general a lo específico. El procedimiento el procedimiento de contratación es el trámite que la administración lleva a cabo para comprar, ¿verdad? Hemos hablado de los tipos de procedimientos en otras charlas. Y para poder comprar dentro de ese procedimiento, la administración tiene que redactar un pliego de condiciones. A su vez, ese pliego de condiciones, que es sobre lo que hoy vamos a hablar fundamentalmente,
está compuesto de unos tipos de cláusulas. Y parte de esos tipos de cláusulas son, se refieren al, por ejemplo, al sistema de evaluación, sería uno de los grandes tipos de cláusulas que vamos a ver dentro del pliego de condiciones. Entonces vean qué interesante, aquí pasamos de información general del procedimiento a de una vez que el SICOP nos dice el sistema de evaluación. Y aquí podemos entrar, y aquí es parte de las cosas que hoy quería que ustedes tomaran en cuenta, que la información que aparece en estas casillas, por ejemplo en esta del sistema de evaluación, tiene que ser congruente con la información que más adelante se nos va a mostrar en documentos adjuntos que forman también parte del pliego de condiciones. Ahora, en un ratito volvemos a esto. Vean que aquí luego viene información general, volvemos a información general del procedimiento, como la aclaración, si es permitida, ¿verdad? Prácticamente en todos los procedimientos de licitación se permite. El tema ahí es el plazo, que luego lo vamos a ver. Aquí el SICOP me da una información y me da el botón para yo poder acceder a esa gestión. Ahí hay que tener cuidado con que si la administración puso mal el dato, la fecha y el plazo está mal contabilizado, la gestión se podría caer por eso, porque lo que ha dicho Contraloría es que soy yo el obligado a conocer qué dice la ley y cuál es el plazo que por ley hay para pedir, por ejemplo, solicitud de aclaración según el tipo de procedimiento. Entonces, si por A o por B el funcionario tal vez con buena intención puso la fecha, pero esa fecha está mal calculada, podría ser una razón para la cual no me conteste, con lo cual hay que tener cuidado. Lo mismo pasa con el recurso de objeción. El recurso de objeción tiene un plazo de interposición, luego veremos cuál es ese plazo según el tipo de procedimiento. Y vean que aquí el SICOP intenta ayudarnos, nos da un plazo y ese plazo nos da una fecha, ¿verdad? Relacionada con un plazo que ellos están contabilizando, pero cuidado que si esa fecha está mal puesta y yo me confío y presento el recurso en ese momento basada en esa información y la información es errónea, me podrían rechazar el recurso. Ese riesgo aumenta si el tipo de recurso es ante la Contraloría. Por ejemplo, si fuera una objeción de una licitación mayor, que ese recurso va ante la Contraloría ahí de una vez me va a decir, está extemporáneo, si fuera que el plazo está malo y la justificación que yo pueda dar, pero es que eso decía el SICOP, no me la van a validar. Si fuera la propia administración la que se equivoca, uno diría, bueno, tal vez ella misma podría suavizar la interpretación, pero eso es bastante riesgoso. Entonces siempre es mejor conocer nosotros cuáles son los plazos, hacer nosotros nuestro propio cómputo del plazo y no basarnos en la información que el SICOP nos da, porque pese a que es una plataforma oficial donde debe estar toda la información y debería eso darnos confianza, lo cierto es que puede haber fallos porque incluso por simplemente el error humano. Luego vean que aquí viene ahora información que ya no tiene que ver necesariamente con la participación, en el sentido de que no es una cosa de oferta. El punto 3, información de pago para pymes. Eso tiene que ver con la ejecución del contrato. Y si fuera que el contrato lo gana una pyme, pues entonces aquí vendría información relacionada con el pago. O sea que hay una mezcla de temas entre cosas que son de información general del procedimiento, información del pliego como tal para la presentación de ofertas e información de la ejecución del contrato. Con lo cual, aquí hay por supuesto, una oportunidad de mejora como para ordenar los temas y separar lo que es de oferta con lo que es de la ejecución contractual. Pero bueno, hoy en día es lo que tenemos y sí hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos por ir mejorando las funcionalidades del SICOP. Pero son cosas que posiblemente ya están así, posiblemente incluso no vayan a cambiar. Vean que en el punto 4 tenemos la información sobre las garantías. Vean que todavía se sigue mencionando la garantía de participación, que ya en la nueva legislación no se puede pedir, inclusive a nivel de pliego de condiciones, la administración no estaría facultada para ella, por su propia decisión, decir, yo para sentirme más respaldada sí voy a pedir garantía de participación. No, esa garantía ya no está contemplada en la nueva Ley General de Contratación Pública, con lo cual la administración no la podría pedir, aunque ella se sintiera más cómoda con eso y aunque el SICOP aquí nos da a entender que eventualmente podría presentarse. Esto es
pues algo que quedó del régimen anterior. La garantía de cumplimiento, normalmente en este caso estamos hablando de una licitación reducida donde la garantía de cumplimiento no es obligatoria y entonces vean que aquí la caja, por ejemplo, no la pidió, podría haberla pedido y entonces aquí vendrían los datos relacionados con eso. Luego ya viene la información sobre la oferta como tal, por ejemplo, la vigencia, si está permitida la presentación de ofertas conjuntas, cómo es la participación, esto es muy importante, al ser procedimientos, en este caso de licitación, estamos en un ejemplo de licitación reducida, la participación es abierta, la administración no la puede limitar. La ley habla de que se pueden invitar a 3, pero ya sabemos que eso quedó un poco desactualizado porque desde que el procedimiento se publica en el SICOP, en el caso de las licitaciones, la participación es abierta. Vean que aquí pone todos. Revisión o reajuste de precios, pues nos dice que sí, y aquí nos especifica el método de cálculo para esa revisión o reajuste de precios, que en realidad lo que hace aquí la administración es remitirse a lo que dice el reglamento, cuando en realidad el reglamento le dice a la administración que debe definir una fórmula como tal, y el reglamento no la tiene en sí misma la fórmula. Viene aquí luego el tema de los timbres que se pagan tanto a nivel de oferta como las especies fiscales ya durante la ejecución del contrato. Luego viene información sobre las condiciones del contrato. En el punto 7, la vigencia del contrato será de 12 meses con una posibilidad de prórroga hasta 36 meses. Y vean que aquí remite al punto 10 de las especificaciones técnicas. Además, en el caso en el caso de multas y cláusulas penales, nos remite esta información del expediente electrónico, nos remite a información que está adjunta al pliego de condiciones. Y vienen más datos sobre la modalidad de ejecución, de entrega según demanda, el tiempo de entrega, aquí vienen, todo eso es información muy relevante para construir ustedes su oferta. Luego, bueno, vienen los funcionarios relacionados con el procedimiento y el punto clave a donde quería llegar, el apartado F, que vean que dice documento del cargo. Desde que estamos inmersos, les decía al principio de la charla, en la era de la contratación pública electrónica, el pliego de condiciones o cartel, como se le llamaba antes, ya yo he dejado de usar ese concepto porque me parece que es mejor adaptarnos al nuevo vocabulario que plantea la nueva ley, ¿verdad? Desde la era de la contratación pública electrónica, el pliego de condiciones como tal está compuesto de toda la información que hemos venido viendo, que está aquí, que tenga que ver con la presentación de la oferta. El pliego de condiciones es la base para la presentación de la oferta, ¿verdad? Toda la información, esto de las multas, el plazo de vigencia de las ofertas, toda la información que vayamos entresacando de estos formularios electrónicos que, como hemos visto, mezclan información de la oferta con información de la ejecución del contrato y tiene que leerse eso en conjunto con todos los documentos que aparezcan en este apartado F, que son documentos que la administración adjunta en distintos formatos. Algunos, la mayoría de las veces vienen en PDF, pero aquí podrían venir, por ejemplo, hojas Excel, inclusive otros formatos, ¿verdad? Si vienen planos, si vienen, todo eso formaría parte del pliego de condiciones y entonces, para efectos de lo que vamos a hablar hoy con respecto al pliego de condiciones, hay que tener claro que es todo. No es solo lo que viene en cada una de estas casillas que hemos venido viendo, ni solo lo que viene o no leernos lo que viene en las casillas, pasar por alto y llegar directamente al punto F y bajar el documento que creemos que es el que nos interesa. Vean en este caso de la caja, quería usar ese ejemplo porque muchos de nuestros suscriptores venden a la caja, ¿verdad? La caja es uno de los grandes compradores y aquí en la caja pasan cosas interesantes. Vean que aquí en el punto 1, el documento número 1, dice todos son documentos del cartel salvo este, bueno, el cronograma definitivo, pero todo lo demás, incluso vean qué interesante, aquí llaman en el 7 especificaciones técnicas y en realidad todo, nuevamente, repito, forma parte del pliego de condiciones. En el caso del documento 1, si nos posicionamos sobre él, nos dice condiciones específicas del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Y si nos posicionamos en el documento 7, nos dice especificaciones técnicas
ya del carro propiamente de paro, que es lo que la caja en este caso está comprando. Y entonces aquí voy a minimizar esta pantalla. Yo ya tengo abiertos esos documentos y entonces aquí quería mostrarles. Don Mauricio, por favor me confirma nada más que se esté viendo el Le- documento eh, de sí, le confirmo que se está viendo y también ahora al final vemos cómo esos documentos también se pueden revisar desde Conexis con la perfecto. tecnología esta de GPT, que es bien, Excelente. apoya bastante. Excelente. Entonces tenemos que necesariamente, si yo quiero participar en esta licitación, tengo que leerme todo. No, o sea, sería un gran riesgo leerme solo una parte de los documentos o quedarme solo con la información que está en las casitas. Y la caja tiene, y siempre lo ha tenido, esto es una cosa que trae desde siempre, desde el régimen anterior, la caja tiene como costumbre hacer un documento genérico que en este caso le llama condiciones específicas, pero que en realidad se refiere a condiciones, a requisitos generales para participar en sus procedimientos para comprar bienes, servicios y obras. Esto ya es una costumbre que tiene la caja. Todos estos son requisitos generales, aunque le llaman condiciones específicas, en realidad son requisitos que aplican a cualquier tipo de licitación para cualquiera de estos objetos. Vean que son requisitos relacionados con la presentación de la oferta, donde nos va llevando, digamos, yo sí debo reconocer que las instituciones estamos haciendo un esfuerzo por cada día más hacer como más didácticos las versiones de los pliegos de condiciones, ¿verdad? Y entonces aquí nos va llevando por los distintos requisitos según el tipo de objeto contractual y el tipo de requisitos, la patente, la inscripción en la caja. Por ejemplo, vean aquí nos habla de precios y mejoras, pero todo esto es en genérico para cualquiera de los procedimientos de la caja. Entonces, tal vez hay muchos de ustedes que ya participan mucho en contrataciones con la caja, que esto ya se lo saben de memoria y porque esto es un documento que va a estar presente prácticamente en todas o en la mayoría de los procedimientos que hace la institución, ¿verdad? De las muestras, y ustedes dirán, ah, yo no me, eso ya me lo sé, yo no lo voy a leer. Ojo que podría haber algún cambio en algún momento, entonces siempre es importante tener en cuenta, darle una revisada, que no haya nada que se nos quede. Vean que aquí la caja advierte cómo va a manejar, incluso cuáles son los aspectos subsanables, cuál va a ser, cómo es su mecanismo de desempate en general, ¿verdad? El acto final, la revocación, bueno, ahí nos va llevando un poco en su política, como quien dice, con respecto a cada una de estas cosas. Y estas serían las condiciones generales, aunque se llaman específicas, pero son condiciones de participación a tomar en cuenta a la hora de presentar la oferta. Y luego tenemos el otro documento, que ya ese sí es específico. Eso sería también lo que se llama en este tipo de casos la ficha técnica. La ficha técnica del carro de paro, que en este caso la caja quería comprar, ¿verdad? Y ya son las características particulares que lógicamente aquí yo, si soy una empresa que vende esto, pues me voy a interesar en revisar porque aquí ya me va a decir datos más concretos. Ahora vean que aquí vienen datos también que están en el formulario electrónico. Vigencia de la contratación, un año con posibilidad de prórroga hasta por 3 periodos. Esto tiene que coincidir, y esto es muy importante, es parte de lo que yo hoy les quería explicar, la información que venga en estos documentos tiene que coincidir con la información que está afuera, que está en las fichas electrónicas. La modalidad, si es entrega según demanda, entonces todo lo que la caja desarrolle aquí, pues tiene que ser congruente con lo que ha puesto en el fichero electrónico. Y si hubiera alguna incongruencia, ese es un motivo para pedir aclaración, ¿verdad? Y eventualmente, en algunos casos, pedir la objeción. Vean que si esta vigencia de un año no coincide con la vigencia que está puesta afuera, en este caso sí, me parece que sí, de lo que ahora vimos, ¿verdad? No hay problema, pero podría haber una distorsión, una contradicción, y entonces va a ser necesario, primero que nos demos cuenta, para eso hay que leer con tiempo estas especificaciones y gestionar la debida aclaración, porque puede que haya una incongruencia de estas que se traiga inclusive abajo el procedimiento, que puede haber algo que no esté claro y entonces, o que sea completamente contradictorio y que ponga en riesgo la vida misma del procedimiento, porque un procedimiento de contratación sin pliego de condiciones, un procedimiento de concurso como estos,
no puede salir adelante. O sea, el pliego de condiciones es fundamental. Aquí, bueno, vean en este caso, la caja nos va explicando la autolimitación que tiene, porque esta es una entrega según sí, en la modalidad de entrega según demanda. Entonces ya nos dice cómo va a aplicar las especificaciones ya propiamente técnicas con respecto al carro de paro que quiere comprar, ¿verdad? Y ahí vienen ya las dimensiones, el largo, el ancho, el tipo, el sistema de cierre, todas esas características específicas que lógicamente habrá que revisar para poder presentar la oferta. Condiciones generales para todas las líneas, los requisitos técnicos y administrativos para la adquisición de equipos, los requisitos para el mantenimiento. En este caso hay dos líneas diferenciadas, una la compra del equipo como tal y otra el mantenimiento. Entonces eso también puede haber requisitos diferenciados y obviamente tengo que ser, yo como oferente, como potencial oferente, debo tener clara esa diferenciación, inclusive si la caja está contratando por separado, va a admitir que uno le venda el equipo y que otro le dé mantenimiento, posiblemente no. Entonces, eso tiene que quedar advertido en este documento que es el pliego. Es decir, que el pliego al final tiene que tener el contenido suficiente para resolverle las dudas a cualquier interesado en participar en ese procedimiento. Y así es como funciona. Ven que aquí aparece también el apartado de multas o sanciones económicas que tiene que coincidir nuevamente con la información que vimos que estaba en la ficha electrónica que en sí mismo forma parte también de el pliego de condiciones, los temas de capacitación, reposición de garantías, bueno, y ahí va eh, todo lo relacionado con este procedimiento y incluyendo la parte del sistema de evaluación, que es muy importante. Vean en este caso el sistema de evaluación, aquí ellos le llamaron tabla de ponderación, vean ahí también cómo las instituciones van cambiando nombres, ¿verdad? Uno llama sistema de calificación, sistemas de evaluación, ellos aquí le ponen tabla de ponderación y en este caso se compone de dos factores, el precio como factor preponderante, 90%, y el incentivo a la producción nacional por un 10%, que aquí debe venir explicado. Esos factores, ¿se acuerdan que cuando entramos, y me voy a devolver ahora a la pantalla que habíamos abierto, a ver si le llego a, este es el mismo, que tengo varias pantallas abiertas, pero si recuerdan vimos una, esto. Aquí entramos al apartado de sistema de evaluación de ofertas, consulta de los factores de evaluación y aquí coinciden. ¿Por qué hago, y entramos a ver este ejemplo? Porque hay casos en donde la administración se descuida y no modifica eso. Y puede haber unos factores de evaluación distintos aquí en este apartado electrónico distintos con respecto a lo que dice el documento en sí que se adjunta. Y eso podría llegar a ser un vicio de nulidad del pliego de condiciones, sí, porque no se sabe al final cómo va a ser la evaluación y la evaluación es una parte fundamental de las ofertas, ¿verdad? Entonces, al final, todo, por eso es que vamos a ver ahora que la ley nos dice, pues que debe ser, aquí les estoy mostrando otro procedimiento, deben ser especificaciones claras, ¿verdad? Y suficientes. En este caso es un servicio, vamos a entrar también al expediente, este es de la Municipalidad de San José, aquí nos vamos a ir directo al apartado de F, ¿verdad? Documentos del cartel, vean todo lo que hay aquí. Aquí hay cronograma, la decisión inicial, información que tiene que ver, por ejemplo, con temas de pagos, tiene que ver la motivación del plazo contractual, porque en este caso esta contratación es por 10 años, que se sale del plazo ordinario de 4 años. Este es un contrato que requiere una serie de servicios especializados y también ciertas actividades que el contratista tiene que hacer cumpliendo con ciertas características técnicas, vean, ubicación de terminales físicas, por ejemplo, zonas estos de parquímetros, entonces el folleto total de las zonas de parquímetros, el estudio de mercado, ¿verdad? Que da pie a la información que vendrá pues en el pliego de condiciones, y vean que inclusive aquí hay varias versiones del pliego.
Con lo cual, esta es otra cosa muy importante que quería hacerles ver. Ustedes tienen que estar seguros de revisar la última versión. En una de las versiones del reglamento a la ley de contratación administrativa, es decir, en el régimen jurídico anterior, había una norma, hubo un momento en el que el reglamento se reformó y llegó a decir que era obligatorio para las administraciones incorporar todas las modificaciones y sacar una última versión del pliego, ¿verdad? Con todas las modificaciones que se fueran dando a lo largo de las etapas de objeción o de modificaciones que la propia institución hiciera. Esa norma hoy día no existe, pero por lógica uno diría, la administración debería, y yo, inclusive ven aquí en este caso, la administración pone pliego, primero pone pliego de condiciones que uno entendería que es el pliego original, ¿verdad? Luego pone pliego de condiciones modificado según una resolución de Contraloría. Esto quiere decir que esto fue a objeción a Contraloría, esta es una licitación mayor y por lo tanto la Contraloría ordenó ciertos cambios. Pero si yo soy nueva en esto y yo no he llevado el seguimiento, yo puede que no entienda qué es lo que está pasando. Con lo cual no sería nada malo poner pliego de condiciones versión 2, por ejemplo. Y vean, la última dice pliego de condiciones modificado según resolución 80/2024. Lo mismo, aquí uno tiene que ir deduciendo. Yo al final pondría, como para mayor facilidad, versión final del pliego de condiciones. Y ya, y así la gente se queda tranquila. Recuerden, si tenemos participantes que están del sector público, que lo que nos interesa es que a quienes vayan a participar les quede completamente clara la información y no se pierdan, vean la cantidad de documentos que hay aquí. Aquí alguien puede decir qué será importante para efectos de la elaboración de ofertas. Pues yo les respondería todo. Léase, saque el rato y léase absolutamente todo. Habrá algunas cosas más importantes que otras, pero definitivamente no pase por alto algo porque eso puede incidir en lo que le están pidiendo. En este caso, de hecho, pasó así a la hora de presentar la oferta. Por ejemplo, este tema del estudio económico, del estudio de mercado, perdón, puede ser que eso tenga incidencia en la forma en la que usted construya su precio y el pliego no se lo está diciendo directamente. Ahí obviamente hay una falla, podría haber, no digo que la hay, pero podría haber una falla si el pliego de condiciones no nos dice, por ejemplo, revise el documento de estudio de mercado para efectos de la estructuración económica del precio, porque la administración solo considerará precios entre tal y tal, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es un ejemplo ficticio, no quiere decir que eso pasó aquí. Pero entonces esto es para ver la complejidad que tiene entender el pliego y porque nos tenemos que salir de la idea de que el pliego es simplemente un documentito en PDF que yo bajo y ya lo leo y que no cambia. No puede cambiar a lo largo del plazo de recepción de las ofertas, ya sea por modificaciones que la propia administración haga o porque, como en este caso, la Contraloría entró a ver ese pliego y ordenó modificaciones que luego la administración tiene que publicar, ¿verdad? Bueno, entonces voy a dejar de compartir un momento para pasar a la presentación directamente ya que tenía preparada para ustedes y continuamos entonces con el desarrollo del tema. Aquí, entonces, bueno, si hacemos la revisión general de las etapas del procedimiento y dónde estamos ubicados en el tema de hoy, pues estamos ubicados aquí al puro inicio o en las fases iniciales del procedimiento. Estamos habido antes de sacar el pliego de condiciones, la administración ha tenido que hacer toda una labor, todo un trabajo de carpintería, le llamo yo, que tiene que ver con el estudio de mercado, pudo haber hecho audiencias previas, pudo haber hecho alertas tempranas, que es una figura que está contemplada en la ley, avisándole a la gente que iba a sacar una licitación de X o Y objeto, pudo haber hecho esas audiencias previas donde convocó a los interesados y les comunicó su interés de comprar, por ejemplo, un carro de paro o un X servicio y no sabía exactamente qué es lo que el mercado ofrecía y entonces hizo esa convocatoria o directamente hacer el estudio de mercado, que como sabemos y hemos hablado en otras charlas, es obligatorio y que le va a dar a la administración información necesaria que luego tendrá que
hacerse visible esa información en el pliego de condiciones. Información como cuál, por ejemplo, en un tema tan importante como lo es el precio de las ofertas, las bandas de tolerancia, los rangos de tolerancia del precio de lo que se va a considerar como precio razonable. ¿Eso cuándo? Cuando ya se haga la apertura y el estudio de las ofertas. ¿Verdad? Entonces vean que todo está ligado. Lo que se hace aquí en esta fase preliminar se traslada directamente al pliego de condiciones, que es ya, digamos, la manifestación de voluntad. Después de todo lo que la administración hace aquí, ella decide qué se queda y qué se va, que al final qué le resultaría mejor, y eso es lo que traslada a su pliego de condiciones en términos de requisitos, en términos de lo que va a evaluar, que a partir de todo lo que ella analizó y que considera que es lo mejor para la satisfacción del interés público. Y entonces estamos en esta etapa. Les decía ahora, un pliego de condiciones es fundamental. Un procedimiento de contratación no se puede desarrollar sin pliego de condiciones. Por lo tanto, para la administración es fundamental saberlo redactar, saberlo plantear, saberlo modificar y saber retroalimentarse también de las, por ejemplo, las solicitudes de aclaración que reciba o de las objeciones que reciba también, porque el mercado, los potenciales interesados le pueden alertar de cosas. Administración, usted se está equivocando. Por ejemplo, vean que, y esto es información que no es propiamente del pliego, sino del expediente, pero que está relacionada. Pensemos en el contenido presupuestario, en el presupuesto estimado de la contratación. En los estudios previos, en los actos previos, en el estudio de mercado, la administración revisa cuánto me puede costar eso que voy a comprar, el carro de paro o el servicio que voy a contratar, y lo hace y analiza ese tema a partir del estudio de mercado. Y con eso obtiene información que le dice, ok, este carro de paro puede andar costando en el mercado, por decir algo, entre 5 y 10 millones, por decir algo, ¿verdad? Entonces, con eso va a irse a revisar los umbrales económicos para ver cuál es el tipo de procedimiento que tiene que llevar a cabo, pero también va a ir a reservar el contenido presupuestario y va a avisarnos, nos va a poner en el expediente esa información. Esto yo tengo previsto que cueste entre 5 y 10 millones, pero tal vez ustedes están en ese sector y ustedes saben que eso no cuesta eso, que cuesta mucho más, que cuesta 15 millones o por el tipo de especificaciones que la administración está. ¿En qué momento le puedo decir yo a la administración eso? Bueno, cuando el pliego de condiciones y el procedimiento se publica, y vean que podría pasar que la administración publique el procedimiento sin publicar el pliego, eso podría llegar a pasar. Pero oficialmente, cuando ya el pliego se publica, es cuando empieza a correr el plazo para las aclaraciones y objeciones. Y ese podría ser un tema que yo aborde a través de alguno de estos instrumentos. Para decirle a la administración, usted está infravalorando el costo del objeto. O por el contrario, usted está pensando usted está, tal vez eso no se lo vamos a decir, es más probable que cuando vemos que la estimación del procedimiento, la estimación económica, se queda muy por debajo, eso sí nos puede preocupar más porque diríamos, mi oferta incluso podría llegar a ser descalificada pensando en que la administración crea que mi precio es excesivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de la conexidad que hay en las distintas etapas del procedimiento. Bueno, hemos venido diciendo que el pliego de condiciones es el reglamento específico de la contratación y debe contener especificaciones técnicas claras, suficientes, vean qué importante esa palabra, suficientes, es decir, que se pueda entender por sí solo todo lo que la administración pensó, todo lo que el funcionario que redactó o el grupo de funcionarios que redactó estaban pensando, ¿verdad? Concretas, objetivas y muy importante, amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Este es un tema en el que, sinceramente, ya esto es una apreciación muy personal, yo creo que las instituciones están fallando. Pero bueno, esa es una reflexión en la que podemos entrar en otro momento. Esto ya lo hemos visto, muchas de las cosas que están aquí ya las hemos ido comentando gracias a la vista directa del SICOP. Aquí lo que decíamos es que debe haber congruencia entre la información que aparece en estas casillas y la información que se adjunta
por medio de documentos de distinta naturaleza, como puede ser archivos de Word, archivos de PDF, hojas de Excel, diseños, planos, cosas que vengan ahí adjuntas en ese apartado F, que es el clave, y ahí es donde nos vamos a concentrar para revisar, digamos, información que la administración nos proporciona para la elaboración de la oferta, pero que ya vimos que debe integrarse con toda la información que está en el resto del expediente. Muy importante, esta es la pirámide de la jerarquía de las fuentes normativas de la contratación pública, donde las normas más importantes están en la cúspide, ¿verdad? La Constitución Política, y ahí hacia abajo, y vean que ustedes se podrán asustar tal vez de decir, el pliego de condiciones está muy abajo, y no quiere decir eso que no es importante, no, por supuesto, y hemos dicho que es fundamental para el procedimiento. Lo que pasa es que debe integrarse con un montón de normas que están con una jerarquía superior, que están por encima suyo, y que eso significa que el pliego, por ejemplo, no puede ir en contra de lo que diga el reglamento de la ley de contratación o lo que diga la propia ley general de contratación pública, ¿verdad? O inclusive otras leyes como la ley general de la administración pública en cuanto a los límites de la discrecionalidad administrativa, que de hecho es una de las herramientas que la administración utiliza o la administración actúa a partir de su discrecionalidad administrativa a la hora de redactar los contenidos del pliego. Ella decide qué es lo mejor para el interés público. Tiene esa gran responsabilidad. Por ejemplo, si necesitan un vehículo, si ese vehículo va a ser híbrido, si ese vehículo va a ser eléctrico, o si ese vehículo va a ser un vehículo normal, a gasolina o a diésel. Esa decisión, eso forma parte de la discrecionalidad administrativa. La administración hará estudios, hará revisiones, evaluará opciones y al final ella decide a partir de su discrecionalidad qué poner en ese pliego. Pero resulta que la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 16, dice que la discrecionalidad tiene límites. Límites en las reglas de la ciencia, en las reglas de la técnica, en las reglas en la misma lógica, en la justicia, en la conveniencia. Por lo tanto, no es cualquier ocurrencia lo que la administración puede poner en el pliego. Y por la jerarquía de las normas, vemos que la administración, por ejemplo, no podría prohibir a través del pliego la subcontratación. ¿Por qué? Porque la subcontratación está prevista en la Ley General de Contratación Pública, artículo 49, y la ley, por supuesto, tiene un rango superior al pliego de condiciones. El pliego de condiciones, por ejemplo, tampoco podría llegar a eliminar el requisito de la patente. Para esta compra de carro de paro, no vamos a pedir patentes o licencias municipales, como es el nombre correcto. La patente es el impuesto que se paga por esa licencia. ¿Por qué no? Porque no nos lo vemos muy restrictivo. No podría la administración llegar a eso. La discrecionalidad no puede, no llega hasta tanto, ¿verdad? O no podría en el pliego de condiciones exigirse un requisito para el oferente que la ley eliminó, la garantía de participación, por ejemplo, que lo mencionamos antes, o el presupuesto detallado que ahora la Ley General de Contratación Pública dice específicamente que es solo para los adjudicatarios. ¿Qué procedimientos lo requieren? Aquí ustedes, esta presentación va a quedar en la grabación que supone se sube luego a su página web. Bueno, básicamente aquí mencionamos los principales, las licitaciones, las 3 licitaciones. En el procedimiento especial de competencia también se menciona. En la subasta inversa electrónica no se dice con esa claridad, pero se deduce. Y el artículo 88 del reglamento habla que eventualmente en procedimientos de excepción, es decir, de contratación directa, también se podría redactar un pliego. Aquí lo importante es que siempre que haya un concurso, y aquí por eso es que puse los 2 asteriscos, en los procedimientos de excepción no siempre hay concurso. A veces hay elección a dedo, o no a dedo, pero elección directa. Voy a usar el concepto correcto. Por ejemplo, en el caso del proveedor único, o en el caso de reparaciones indefinidas, o capacitación abierta, donde estamos escogiendo un curso que sacó Conexis, por ejemplo, y ese es el curso que queremos comprar. Ahí no necesariamente tiene que haber pliego porque no hay concurso y porque está claro que yo quiero hacer ese curso en particular y lo que debo es justificar el por qué. No debería haber necesariamente pliego, pero el 88 del reglamento dice, bueno, y si la administración quiere hacer un pliego, lo puede hacer. El pliego es fundamental cuando hay concurso, cuando hay participación abierta
y cuándo entonces se tienen que definir las bases de ese concurso. El pliego de condiciones funciona como eso. Características fundamentales, y aquí quiero hacer esa observación necesaria. La redacción debe procurar la más amplia participación y la igualdad entre los oferentes. Y no solo la redacción del pliego, sino su interpretación y su aplicación. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero no puede perderse de vista eso. No es procedente, vean que en cada cosa les pongo al lado la norma que lo dice. No es procedente introducir requisitos y condiciones injustificadas que generen barreras de ingreso para los oferentes sin sustento técnico. La falta de sustento técnico o jurídico es lo que vuelve a una cláusula arbitral. Es lo que rompe con esa discrecionalidad administrativa. El objeto a contratar debe estar definido técnicamente. La clave para la administración está en saber combinar los requisitos de admisibilidad con los factores de evaluación de manera que ella pueda asegurarse que va a adquirir el mejor bien, obra o servicio al menor precio, pero ojo que esto es muy importante, no quiere decir que el precio siempre va a ser el factor preponderante, porque de seguido la norma dice con apego al principio del valor por el dinero. El principio del valor por el dinero hoy día le dicen a las administraciones que deben sopesar qué condiciones de calidad, qué requisitos deben exigirse y con respecto al precio, cómo hacer ese balance para obtener la mejor oferta posible al mejor precio, que no necesariamente es el más bajo, ¿verdad? Entonces, ese mito de que el precio siempre tiene que ser el factor preponderante y que eso no es así. Y de hecho la ley no lo plantea en esos términos, la ley lo plantea así como se los estoy diciendo, artículo 40 de la ley 9986. Otra cosa muy importante, las especificaciones técnicas, todas esas del carro de paro, por ejemplo, que vimos ahora, tienen que definirse como en términos de calidad, desempeño, funcionalidad, no en relación con una marca o un modelo de un producto en concreto. La ley sí dice, el artículo 88 dice que la administración puede usar modelos o marcas de referencia, pero serán de referencia, ¿verdad? Y que en realidad las características deben describirse en relación con temas de calidad, desempeño y funcionalidad. Otro pilar fundamental a la hora de redactar un pliego de condiciones, y sé que el tiempo se me acorta y quiero también ver si hay consultas, pero voy a avanzar un poquito más y ya casi vemos las consultas. Un pilar fundamental en la redacción de los pliegos es tener en cuenta la simplificación de trámites. Solo se deberían pedir aquellos requerimientos que realmente sean indispensables para verificar la idoneidad del eventual contratista o del eventual objeto de la contratación. ¿Qué pasa? Que hay administraciones que piden una serie de requisitos o que interpretan los requisitos de una forma tan leonina, si me permiten la expresión, tan rígida, tan inflexible, que al final más bien se traen abajo el propósito del procedimiento de contratación. Y otro pilar muy importante a tener en cuenta es que si por A o por B, vimos el ejemplo de la caja donde muy acuciosa nos va diciendo en las especificaciones generales, hay que presentar patente, la patente tiene que coincidir con el objeto de la contratación, nos va dando, ahí la caja realmente no lo está haciendo porque quiere pues, que no quede dudas con respecto a eso. Pero si por A o por B se le olvida y no habla nada de la patente, no quiere decir que la patente no sea obligatoria. ¿Por qué? Porque la patente, que es el impuesto que se paga por la licencia municipal, es un requisito que está impuesto por el Código Municipal, artículo 88. Entonces es un requisito que no depende de la Ley General de Contratación Pública. Por lo tanto, la ley se cuida, el artículo 40 de la Ley General de Contratación Pública se cuida y respalda a las instituciones por si por A o por B se les olvida y dice obligaciones que vengan impuestas por otras normas de rango legal o que no sean mencionadas en el pliego, perdón, son igualmente vinculantes. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los contenidos básicos de un pliego? Los contenidos básicos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los requisitos de admisibilidad, también llamados condiciones invariables por el artículo 91 del reglamento, que sería todo aquello que la administración considere que es indispensable para garantizar la idoneidad del objeto y la idoneidad del futuro contratista. Por ejemplo,
Si yo quiero comprar administración, un vehículo, el ejemplo que poníamos antes, entonces serían todos los requisitos que hagan idóneo a ese vehículo para el fin público que yo, para el cual voy a usar ese vehículo. Si soy la Comisión de Asuntos Indígenas y el vehículo se va a usar para visitar territorios indígenas que normalmente tienen condiciones de acceso difíciles, entonces las características de ese vehículo, los requisitos de admisibilidad técnicos que vamos a definir en función de calidad, desempeño y funcionalidad, tendrán que ver con eso. La potencia del motor, el tamaño, el tipo de ruedas, el sistema de freno, todo ese tipo de cosas para hacer idóneo el vehículo para el fin público al que está destinado. Y la idoneidad del contratista. ¿Quién me lo vende? ¿Tendrá repuestos? ¿Me dará el mantenimiento preventivo? ¿Tiene respaldo de fábrica? Todo eso es lo que vamos a vaciar en esta casilla de requisitos de admisibilidad o condiciones invariables. Y estos requisitos no son negociables. Esta es la barrera de entrada al procedimiento. Aquí o lo tengo o no lo tengo. Y esto es lo que yo tendría que revisar si algo de aquí no cumplo la experiencia mínima, la capacidad financiera, los requisitos técnicos. En ese caso, pues entonces tendría que ver si gestiono una objeción al pliego de condiciones. El otro grupo de cláusulas muy importante es el sistema de evaluación, que ahora vimos, ¿verdad? Y que tiene que ver con elementos que agregan valor, que para la administración son importantes, pero que no son indispensables. Lo indispensable siempre va a estar aquí, en los requisitos de admisibilidad, que pueden ser técnicos, eso es muy importante, legales, financieros, no solo lo técnico. Y en el sistema de evaluación, yo voy a vaciar, yo administración voy a vaciar ahí, voy a poner ahí todo lo que agregue valor. Por ejemplo, el precio u otros factores como por ejemplo una mayor experiencia. Aquí puse una experiencia mínima, pero aquí agrego a quien tenga más experiencia o quien me pueda dar un plazo de entrega menor. Eso dependerá del tipo de procedimiento y del tipo de objeto. Vean que aquí agregué otro grupo de cláusulas muy importantes, los criterios de contratación pública estratégica, que se han puesto de moda, voy a decirlo de esa manera, por impulso de la ley, porque la ley dice que los procedimientos de contratación tienen que usarse no solo para comprar, sino que tienen que usarse para fines más estratégicos, para alcanzar objetivos sociales, ambientales, y entonces ahí es donde vemos criterios ecológicos o ambientales o criterios sociales, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunos contenidos, no voy a entrar en eso por el tema del tiempo. Los contenidos básicos del pliego de condiciones están en el artículo 40 y en el artículo 90 del reglamento, 40 de la ley y 90 del reglamento, los hemos visto en otras charlas, y esto de las especificaciones técnicas también lo vimos. Muy importante, no se pueden imponer restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o inconvenientes al interés público. Claro, ¿quién decide eso? Pues el funcionario o el grupo de funcionarios que redacta el pliego. Eso es una valoración que forma parte de esa discrecionalidad administrativa. Pero recuerden que esa discrecionalidad tiene límites. No se debe exigir que el oferente efectúe manifestaciones, repeticiones o transcripciones del pliego sobre las cuales no tiene ningún margen de elección. Y la administración, lo que decíamos, puede establecer referencias a modelos o sistemas de calidad, pero que en realidad son referencias, ¿verdad? No deben tomarse como condiciones obligatorias. En el caso de la contratación pública estratégica, aquí hay varios elementos importantes que los voy a resumir señalando que los criterios de contratación pública estratégica, que son los aspectos ambientales, tener en la planilla personal con discapacidad o personas mayores de 40 años, todos estos criterios que tienen características sociales, ambientales, de esta naturaleza, pueden ubicarse tanto como parte de los requisitos de admisibilidad, como también como parte del sistema de evaluación. ¿Quién decide eso? Lo decide la propia administración. Ella es la que tiene esa discrecionalidad. Ella analiza y decide cómo colocar y cómo establecer esos criterios. Dos elementos muy importantes. Si decide hacerlo a través del sistema de evaluación, solo puede dar en suma total 25% 25% de la calificación total a los criterios de contratación pública estratégica. En este caso, ven que pusimos un certificado ambiental por 15% y PYME de 10%. En total, los criterios de contratación pública estratégica no pueden ser mayores a un 25%. Y otro punto muy importante,
no necesariamente en todos los pliegos calzan los criterios de contratación pública estratégica. Hay gente a la que no le gusta oír esto, pero hay casos en donde no se justifican, donde por más loable, por más que queramos alcanzar ciertos objetivos, no calzan, no hay nada que se relacione con el objeto de la contratación. Por ejemplo, en el mismo caso de la venta de vehículos. ¿Qué tiene que ver que en la venta de vehículos la empresa tenga un porcentaje de personas con discapacidad? Eso, ¿cómo se relaciona con el funcionamiento del vehículo, con este tipo de objeto? Y muy importante, estos criterios de contratación pública estratégica, cuando se incorporan al pliego, tienen que tener un estudio que los respalde. Porque estos criterios, como ven, que no dejan de ser importantes en la calificación total, pueden inclinar la balanza a favor de alguien. Entonces, esto tiene que estar verdaderamente justificado. No son ocurrencias que la administración puede ir incorporando como si nada. Aquí hay varias pautas de incorporación que están resumidas en los artículos 51 y 56, siendo la más importante el que es indispensable que en el expediente conste el estudio de mercado que justifica la incorporación de esos criterios que, como dijimos, pueden estar o en las condiciones invariables o en el sistema de evaluación. En cualquier caso, el artículo 56 dice que si no hay un proceso de estudio de mercado, de investigación de mercado, para respaldar el criterio PIN, el certificado ambiental, el exigir en la planilla un porcentaje de personas con discapacidad, cualquiera de todos esos y más ejemplos que hay, si no tienen un estudio específico para ese procedimiento en concreto que conste en el expediente, en esos documentos que vimos o en la parte de arriba, en la justificación de la compra, no se pueden aplicar al procedimiento. Y esto podría ser objeto del recurso de objeción. Algunas ideas y mitos, don Mauricio, le voy a robar unos minutitos y vamos a ver unas preguntas, pero voy a robar unos minutitos. Vamos a aclarar unos mitos e ideas erróneas con respecto a temas del pliego. Primero, el precio no necesariamente es el único factor de calificación y no hay, ni ha habido nunca, ni en la ley anterior ni en la actual, un porcentaje predeterminado asignado por la ley para el precio. Que diga, el precio tiene que ser siempre 70%, el precio tiene que ser siempre, tiene que ser superior al 60%. Eso no existe ni ha existido nunca. Cada administración decide cuánto porcentaje le asigna el precio en función del principio del valor por el dinero, de ese balance que tiene que hacer entre las condiciones de calidad y cuánto puede y está dispuesta a pagar. No hay tampoco un porcentaje predeterminado de utilidad. Dentro del precio hay un rubro muy importante, la ganancia de los oferentes. No, lo que sí puede pasar es que la administración lo limite en el pliego. Eso sí, eso está permitido por la ley, pero entonces el pliego tendría que justificar por qué pone un piso, la utilidad no puede ser menor a un 2%, o no puede ser menor a un 5%, o un techo, no puede ser mayor a un 10%. Pero eso no lo dice la ley, eso lo dice cada administración en el pliego con la debida justificación. Lo que ya dijimos, los requisitos exigidos por otras leyes que no se mencionaron en el pliego, sí son obligatorios porque hay otras leyes, la inscripción en un colegio profesional, el permiso sanitario de funcionamiento, este tipo de requisitos. La redacción del pliego, muy importante, no supone copiar lo que dice la ley o el reglamento. Ya lo que dice la ley y el reglamento ya lo sabemos, o simplemente buscamos la ley. Casos como que he visto una muy mala práctica de las instituciones con respecto a los consorcios. Copian todo lo que dice la ley y el reglamento sobre los consorcios. No, no. Lo que interesa es usted, administración, cómo va a admitir que se conformen los consorcios. Por ejemplo, en la experiencia, usted va a aceptar que solo un miembro tenga la experiencia mínima y que otro tenga la capacidad financiera y que otro asuma la parte técnica, o todos los miembros del consorcio van a tener que cumplir con todos los requisitos de admisibilidad. Eso no lo dice la ley, eso lo tiene que decir la administración en su pliego. Ella es dueña de su pliego y ahí nos tiene que dar la información básica. Y otro mito o idea errónea es que siempre hay que aplicar criterios de contratación pública estratégica. No, no es cierto. Habrá casos en donde no se justifica ni lo de la planilla de personas con discapacidad o el tema del empleo. No, no tiene que ver con el objeto de la contratación, no hay una relevancia, entonces no necesariamente hay criterios siempre en cada caso. El pliego se puede modificar hasta 2 veces por parte de la administración y se distinguen lo que son las modificaciones esenciales que cambian el objeto del negocio
o hay una variación fundamental en su concepción y en ese caso la administración tiene que volver a reponer todo el plazo de recepción de oferta. Mientras que en la mayoría de los casos las modificaciones no son esenciales, no cambian el objeto y por lo tanto se pueden comunicar en las licitaciones mayores y menores al menos con 2 días de anticipación al vencimiento del plazo de recepción de oferta y en la licitación reducida inclusive un día antes del vencimiento del plazo se pueden notificar. ¿Cómo puedo, para ir cerrando y dar espacio a las preguntas, intentar un cambio en las condiciones del pliego? Bueno, tenemos 2 herramientas fundamentales. Una tercera en realidad no tiene que ver con cambios al pliego, tiene que ver con corregir el funcionamiento de la administración. Las 2 primeras serían el recurso de objeción, para lo cual hay que demostrar que el pliego tiene una limitación arbitraria a la libre concurrencia o a la igualdad de trato o a otro principio de la contratación pública, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los requisitos de admisibilidad, o en el caso de los factores de evaluación, demostrando que son desproporcionados, que son inaplicables, que no son atinentes, o por ejemplo, en el caso de los criterios de contratación pública estratégica, el certificado ambiental o el criterio social no tiene un estudio de mercados de base, ¿ya? Esos serían los enfoques del recurso de objeción. Y la solicitud de aclaración, que siempre se hace ante la propia administración, pues solicitando a través del botón respectivo que vimos en el SICOP, que el contenido de una cláusula se aclare o que se resuelva una contradicción que hay. Y hay una tercera herramienta, pero que les decía, vean, por eso tiene 2 asteriscos. En realidad, uno no acude a la COPROCOM, la Comisión de Promoción de la Competencia, para lograr, la COPROCOM no tiene el poder de ordenarle a la administración cambie el pliego, pero sí puede abrir una investigación y emitir un informe y revisar si eventualmente la administración está incorporando barreras de ingreso injustificadas, requisitos que no se justifican. Y esta es una herramienta todavía no muy desarrollada, todavía tenemos que estudiárnosla mucho a ver cómo funciona, qué alcance tendría, pero que está contemplada en el artículo 84 del reglamento de la Ley General de Contratación Pública. Aclaraciones. En el caso de licitaciones mayores, si vamos a pedir aclaración, tenemos un plazo de 8 días hábiles siguientes a la publicación del pliego y la administración tiene la obligación de responder en 5 días hábiles. En las licitaciones menores tenemos 3 días después de la publicación del pliego y la administración tiene 5 días. Y en la reducida solo tenemos un día hábil para pedir la aclaración al pliego y la administración tiene el mismo plazo para resolver. Y el recurso de objeción, que es un tema ya más complejo y al que le vamos a dedicar una charla específica para retomar ese tema, en la licitación mayor el recurso es siempre ante la Contraloría. Recuerden, los recursos siempre son por medio del SICOP y las solicitudes de aclaración también. En el caso de la licitación mayor hay un plazo de 8 días hábiles a partir de la publicación del pliego y la Contraloría también podría conocer el caso de licitaciones menores de la caja por el artículo 60, inciso D, que tengan una estimación de licitación mayor y que hayan salido por licitación menor simplemente porque el artículo 60, inciso D de la ley así lo dice. En las licitaciones menores, el recurso de objeción se presenta ante la propia administración, siempre por medio del SICOP, y tenemos 3 días siguientes a la publicación del pliego. Y en las reducidas, el plazo más cortito. Vean que la aclaración en una reducida es de un día hábil, mientras que el recurso de objeción son 2 días hábiles siguientes a la publicación del pliego. Si se modifica el pliego, vean qué interesante, solo, según lo que nos dice el artículo 256 del reglamento, solo procede objeción contra modificaciones del pliego si son modificaciones sustanciales, es decir, modificaciones que sean una variación fundamental del objeto contractual o cambios en los factores de evaluación, la modificación de los pesos porcentuales y cualquier alteración relevante en los riesgos de la contratación. Bueno, don Mauricio, perdón, más bien que me haya abusado con el No, tiempo no, y si me permite, perfecto. pues vemos algunas consultas. Vamos a ver. No sé si usted tiene ya identificadas algunas. Bueno, yo tengo algunas consultas de las que nos hicieron a nosotros, a la parte directamente de Conexis, si quiere, De acuerdo, sí, mientras yo voy leyendo aquí por si acaso. voy a compartir un momentito la pantalla mía. Sí, adelante. Bueno,
una persona preguntó sobre el historial de contrataciones, que si se puede accesar en Conexis. Entonces nosotros tenemos un producto que se llama Analytics y desde ahí pueden hacer estudios de mercado para cualquier producto o cualquier servicio desde 2014 hasta la fecha. Y es muy fácil, ¿verdad? Uno nada más pone ahí los parámetros y después de ahí puede revisar las contrataciones específicas con todo su detalle, marcas, tipos, modelos, precios, lo que ocupe. Puede revisar obviamente, las empresas contratistas y qué es específicamente los productos que tienen y sus precios y sus condiciones. Puede revisar los tipos de producto, cómo se categorizan, hasta el detalle de productos específicos, ¿verdad? ¿Qué tanto se compra? ¿Cuál es el que más se compra? ¿Quiénes los compran? ¿A quién se los compran? Y esta herramienta puede ser muy útil también para justificar objeciones en los temas de estudios de mercado que estaban conversando ahora en la charla. Esa es una de las preguntas que tuvimos. Otra pregunta, Ana Marcela, es esto de los visores de planes de compra. Preguntaban que si son aprobados, ¿verdad? Entonces, la sugerencia que nosotros tenemos, están publicados aquí en el SICOP, es cuando ustedes buscan cualquier cosa, por ejemplo, puedo buscar por un nombre de un artículo específico, en esta columna, número de documento, ahí van a la última versión publicada del plan de compra. Se publican actualizaciones todos los días y entonces nosotros incorporamos todo eso. Y aquí arriba, como habíamos visto, están los encargados de la proveeduría de ese plan de compras específicamente. A él me parece que es la persona idónea para, para consultar sobre cualquiera de las publicaciones que tienen que sea de su interés. Lo tercero que quiero mostrar con respecto a lo que usted mencionaba de la importancia de revisar todos los documentos del cartel, es que en Conexis, cuando ustedes entran a un detalle de una oportunidad, eso inclusive lo pueden hacer desde el correo electrónico, desde su teléfono, tiene ese botoncito que dice consultar documentación del expediente. Siempre es bueno darle ese botoncito que dice refrescar datos para que traiga las últimas versiones de todo. Y ahí tiene este link que dice analizar con GPT. Entonces, cuando ustedes le dan ahí, se me muestra aquí, ya lo van a pintar el documento que yo lo puedo leer, ¿verdad? Lo puedo recorrer normalmente. O también puedo preguntarle, puedo hacer cualquier pregunta y ahí de las que ya hay, que tenemos preguntas prehechas típicas para revisar temas de pliegos, o le puedo escribir la pregunta que yo desee. Y la última pregunta que nos hicieron es que si vamos a publicar el video de esta sesión. Ese video va a estar aquí junto con otros videos que nosotros hemos publicado de charlas anteriores. Nuestros suscriptores si tienen una biblioteca con todos los videos de los diferentes países donde nosotros operamos para formación, ¿verdad? De los equipos comerciales permanentes. Pero aquí lo van a poder ver probablemente durante la próxima semana el video de esta grabación que hay que evidentemente estar repasando. Finalmente, los quiero invitar para a los que están en el sector de medicamentos y salud en general. Tenemos un webinar de Panamá mañana que cambió ahí la ley de adquisición de medicamentos e insumos hospitalarios, que si ustedes están en esa área y trabajan en Panamá, podría ser de interés mañana a las 10:30 de la mañana, hora de Panamá, que son las 9:30, hora de aquí. Se pueden suscribir aquí en licitagana.com/noticias. Y esas eran las que tenía yo de mi lado, más el sondeo final que siempre hacemos, Ana Marcela. Sí, don No sé Mauricio, si si me usted. permite un Ujú. momentito, Claro. he visto así en general las consultas, son muy importantes todas sus consultas y nosotros hacemos un recuento de esas consultas para tomarlas en cuenta para futuros temas y eventualmente si hay clientes de nosotros, pues comunicarnos con ellos en ciertos casos concretos. Pero la mayoría veo que se atendieron a lo largo de la charla, tal vez salí algunas en particular, por ejemplo nos preguntaban que dónde estaba
definido el porcentaje de 25% máximo de criterios de contratación pública estratégica. Eso está definido en el artículo 55 del reglamento a la ley. Por ahí había también un comentario que decía que hay casos en los que la administración se excede de ese 25, pues eso sería contrario a la norma reglamentaria y habría que objetar, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ahí también preguntaban cuál es la diferencia entre la aclaración y el recurso de objeción. Rápidamente, la aclaración, yo pido a la administración, bueno, no entiendo qué quiere decir con este requisito, o hay una contradicción entre lo que dice la ficha electrónica y lo que dice el documento, cuál es el plazo de entrega, o cuál es la garantía de cumplimiento, o los factores de evaluación que dijimos que son muy importantes, ¿verdad? Mientras que la objeción ya es una herramienta que es más disruptiva, si se quiere, donde yo le estoy diciendo a la administración, su pliego de condiciones es contrario al ordenamiento jurídico, contrario en esto, o, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté objetando. Entonces, son las dos herramientas que hay y que con eso trataríamos de modificar el contenido del pliego. En general, vamos a poner, a revisar una a una todas las preguntas. Por ahí también quedó una que nos decía alguien, es que hubo una administración que me dijo que los requisitos de admisibilidad sí eran subsanables, pero las condiciones invariables no. Evidentemente ahí hay un desconocimiento de la normativa. Los requisitos de admisibilidad y las condiciones invariables son lo mismo, con dos nombres diferentes, pero son todos esos requisitos que son de carácter obligatorio. Y la subsanación no tiene nada que ver con si son factores de evaluación o si son requisitos de admisibilidad. Ese es un tema que hemos abordado en otras charlas, que lo podemos retomar. La subsanación tiene que ver con si se genera una ventaja indebida o no. Era nada más como para cerrar. Y muchísimas gracias, don Mauricio, siempre por el espacio y ¿no? esperamos vernos el próximo mes con Gracias otro tema bien a interesante. usted, Ana Marcela. Y aquí en la parte de nuestros suscriptores, en la parte, en la ficha de una oportunidad, ¿verdad? En la parte de consulte aquí a su experto legal, ahí le pueden escribir directamente a Ana Marcela para que les ayude con sus dudas de procesos específicos. Al final hacemos el sondeo que siempre hacemos de último. Eh, si, si desean información sobre suscripciones a Conexis, en Costa Rica, con gusto les hacemos una presentación vía Zoom personalizada para su negocio, para su empresa específica. Eso sería el punto uno. El punto dos es si desean información para todos nuestros servicios que funcionan igualitos. Es más, en algunos casos, República Dominicana está tomando la delantera con algunas innovaciones que estamos haciendo, pero México, República Dominicana, Panamá están a su total disposición. Si ya soy suscriptor y requiero algún tipo de repaso, cambio de usuarios o lo que fuera, o ver con nosotros en una sesión personalizada el tema de planes de compra o de la consulta de la documentación con el GPT y demás, con todo gusto. Hemos estado tratando de, como hizo Ana Marcela hoy, de atender sus sugerencias que ustedes las ponen cuando salen de este Zoom, y hay dos que se repiten, es den más tiempo, un poquito más de tiempo que estamos haciendo hoy, y por favor, o sea, atiéndannos un poquito más de las preguntas que se hacen, que también Ana Marcela hoy hizo un gran esfuerzo en esa línea. Entonces, sí, para eso estamos, ¿verdad? Para buscar darles una mejor atención cada día. Bueno, de mi parte, Ana Marcela, estamos listos, aquí dejamos Gracias, el don sondeo. Mauricio. Sí, Bueno, sí, sí, perfecto. Nos vemos el próximo mes, si Dios quiere, y ojalá que todos los eventos que tan interesantes como el de mañana de Panamá, pues igualmente tengan una buena participación. sí, Muchas vienen gracias. Nos otros vemos. para empezar junio, ahí después les comunicamos. Tenemos uno interesante de novedades que tenemos para República Dominicana, y hay otro a mediados de enero, no, de enero no, de junio. Pucha, se va volando el año, ¿ah? Sí, A mediados de junio, para temas de estudios de mercado de compras públicas en México. Bueno, excelente. entonces aquí les dejo esto. Muchas gracias, saludos y que Saludos, estén muy buenos bien. días. Buenas Gracias, ventas. igual. Chao.